Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola, hola, buen día. Muchas gracias por tu tiempo y tu participación. Pepe, me gustaría saber tus impresiones generales respecto a los resultados del fin de semana. En la parte presidencial, ¿qué explica a tu juicio la disrupción de un candidato como Parisi en el norte y la hegemonía que vimos en Boric en el centro del país? Bueno, la impresión general, en realidad, la elección confirmó lo esperado. Esta vez las encuestas reflejaron bastante anticipadamente lo que iba a ocurrir. Y lo que ocurrió es la prolongación de la incertidumbre respecto del resultado. Es decir, si uno, ¿cuál es la lección principal que nos entrega la elección de primera vuelta? Es que vamos a tener una segunda vuelta de infarto, muy estrecha, que dependerá mucho de cómo se comporten los candidatos, porque piensa tú que la suma de ambos candidatos deja un 47% de los votos a disputar, sin considerar la reserva de 500.000 de votos que queda respecto de los que participaron en el plebiscito de octubre pasado. Es bien previsible que se incorporen en segunda vuelta un contingente importante. Entonces, si tú le agregas los votos en disputa que prefirieron a otros candidatos, tú tienes más de la mitad de los votos en disputa. Y en consecuencia, la segunda vuelta va a ser definitivamente otra elección, otra campaña, otros programas, probablemente otro posicionamiento de los candidatos. A mí la votación de París sí no me sorprendió. Sí fue sorprendente su concentración en algunas regiones, particularmente en el norte, aunque esto ya tenía precedentes en la elección de 2013, donde París había tenido también un buen resultado. Básicamente porque el electorado del norte ha reclamado su independencia del sistema político hace ya rato. De hecho, tiene alcalde independiente los Soria en Iquique, en Arica también ha cambiado respecto de las coaliciones principales, en Antofagasta tenemos alcaldes independientes hace ya rato, una y otra vez. En consecuencia, creo yo que fue mucho más receptivo a la idea de una candidatura contra todo el sistema. Y Parisi llevó su estrategia a finish, decidiendo no venir, porque creo yo que fue una estrategia, decidiendo no exponerse al apriete periodístico y a la igualación con los demás candidatos y prefirió ser literalmente un outsider y con eso consiguió casi el 13% de los votos. Agrégale que su candidatura tuvo un soporte de unos 300 personas haciendo campaña senatorial, de consejero regional, de diputado, cosa que no tuvieron Jasna Proboste porque sus listas se arrancaban de ella y que no tuvieron tampoco Marco Enrique y ni Sichel, porque también sus listas parlamentarias se arrancaban para ir hacia Cast. Bueno, y respecto al votante promedio de Parisi, ¿qué tan factible ves que tengan una alta participación en la segunda vuelta? ¿Y cómo ves la distribución de votos? Teniendo en consideración que Parisi en el espectro político puede ser cualquier cosa, pero creo que no es un político de izquierda. ¿Cómo ves adicionalmente el trasvasije de votos de los candidatos centro-izquierda-izquierda como Proboste y Meo? Bueno, primero hay que entender que los votos vuelven al bolsillo de las personas. No es que se lo hayan entregado a un candidato para que este candidato luego lo negocie en la plaza. No son electores esperando instrucción de aquel por quien votaron. Por supuesto, tiene alguna influencia el posicionamiento que tomen y la sinceridad y compromiso que tomen con sus respectivos candidatos, Sichel, Proboste, Parisi y Meo, pero no es lo fundamental. Y en el caso de Parisi, su electorado, yo diría, es el más propenso a no asistir a la segunda vuelta. En todos los electorados habrá una porción que se quede en la casa porque quería a ese candidato y no otro. Piensa tú el 2017 en una segunda vuelta muy dramática entre Piñera y Guillé, se restaron 250.000 electores que habían preferido a otros candidatos en primera vuelta. Claro que se sumaron 600.000 nuevos
en segunda vuelta, y por eso hubo 350.000 más. Es posible que aquí ocurra algo similar. Y los que, creo yo, el electorado que va a tener una mayor proporción de no participación en la segunda es el electorado de Parisi, porque es el electorado que se ha votado por Parisi por ser una alternativa al conjunto del sistema y que está expresando de alguna manera una versión distinta, lo mismo que se expresó con la lista del pueblo en la elección de convencionales. Ahora, es cierto lo que tú dices, el hecho de que esté relativamente concentrado en el norte, aunque en los grandes números el electorado del norte es pequeño, y que allí puede haber un trasvasije tradicional porque es electorado votado por la izquierda, aunque eso es una noción antigua. La verdad es que lo que ha pasado en el norte más bien es la pérdida de influencia del eje izquierda-centro-derecha. ¿Ah? El norte está votando cada vez más por opciones propias, independientemente de cuál es su posicionamiento en el eje izquierda-centro-derecha. El dato que tenemos es que las encuestas, cuando le preguntaban a los electores que preferían a Parisi cuál era su segunda opción, era la más dividida de todas. Es decir, tengo en la memoria una encuesta que vi muy buena. El 16% decía que votaba por Boric, que era su segunda opción, el 15% por Kast, el 12% por Sichel, el 11% por Proboste, un porcentaje importante también por Meo. Es decir, era el electorado, si tú quieres, más disperso, y el electorado que probablemente no se incline mayoritariamente por ninguna de las candidaturas. Ahora, yo tengo la impresión de que si se tratara del discurso de Parisi, debiera haber entre los que queden por participar, suponte que se vaya el tercio de ese electorado que alcanzó casi 13, vas a tener 4 puntos fuera y por lo tanto 8 en disputa. Yo diría que a lo más se va a distribuir 5 y 3, y yo apostaría levemente en favor de Kast. Y el resto, naturalmente, en el electorado de Proboste, que quedó muy pequeño, la mayor parte de esos electores se va a sumar a Boric, una fracción muy pequeña a Kast, y una fracción que está por verse, depende de las señales de Boric, podría perfectamente quedarse en la casa. El votante Meo es un votante personalísimo, que lo ha seguido en muchas elecciones, y por supuesto el entusiasmo y la disposición y el compromiso que tomó llamando a votar por Boric va a influir, pero también una porción de eso se quedará en casa, muy poquitos votarán por Kast. Y el pequeño electorado de Artés, yo creo que la mitad se queda en casa y la mitad votará Boric. Ok, y en relación a los escenarios de segunda vuelta, ¿qué opinas respecto, por un lado, la eventual dinámica de un José Antonio Kast en presidencia versus el grado de gobernabilidad relacionado a las demandas de la calle, las demandas sociales, versus un Gabriel Boric en la presidencia con el PC en el gabinete, versus un Senado que tiene un 50% de derecha? ¿A cuál le ves mayor probabilidad de ser exitoso en su presidencia? A ninguno de los dos, francamente. El escenario electoral, el resultado del domingo, de alguna manera diluyó la eventual ventaja que iba a tener Boric, de que era evidente previamente que Kast iba a tener un Congreso en contra. También era evidente que Boric no iba a tener mayoría en el Congreso, pero al menos iba a tener la expectativa de construir esa mayoría en la Cámara y en el Senado. Y de alguna manera se empataron, porque ni Kast ni Boric tienen ninguna posibilidad de construir mayoría en ambas cámaras. Podría en la Cámara de Diputados Boric, pero difícilmente y frágil, y en el Senado, como tú bien dices, están empatados. En consecuencia, los dos tienen que entender que van a tener que modificar de manera muy radical su proyecto, su manera de actuar,
su concepto de gobierno para poder tener éxito. Y bueno, el que sea más flexible, el que tenga mayor capacidad de hacerlo, es el que se va a poner en la perspectiva de ganar, porque el electorado está muy atento al tema de la gobernabilidad, de la estabilidad social y política venidera. En consecuencia, de alguna manera, mi tesis es que el que conjure mejor los miedos que genera, porque a diferencia del 2017, donde el miedo estaba concentrado en Guillé, Chilezuela, hoy día hay miedo y vértigo respecto de ambas candidaturas. Entonces, la manera en que disipen, que conjure los miedos que genera Boric y los miedos respectivos que genera Kast, el que mejor los conjure, el que mejor maneje su modificación, va a ganar la elección. Pero perdona, ambos van a tener un gobierno muy difícil, que va a exigir mucho diálogo, y yo creo que la señal positiva es que la realidad nos dijo que tendrán que volver los consensos si alguien quiere tener éxito en el gobierno. Sin duda. Y dado que tomas ese punto, en términos prácticos, y esto no es una asesoría de campaña, pero ¿cuál es la mejor estrategia que puede tomar cada uno de los candidatos de cara a la segunda vuelta? ¿Qué acciones en concreto pueden hacer para sumar votos de centro, si esos son los votos que hay que ir a buscar? Pero adicionalmente, ¿qué tan factible ves que, teniendo una estrategia óptima, cada candidato pueda y quiera tomar ese camino? ¿Cómo ves a Boric versus a un Kast en ese sentido? Bueno, ambos están obligados y yo creo que ambos tienen disposición completa porque quieren ganar. ¿Ah? Todavía están asimilando el resultado del domingo, pero ambos ya tenían claro, si tú observabas su comportamiento en el último debate, Kast negando su programa con toda desparpajo, sin problemas, si está escrito allí, bórrelo porque esa no es nuestra intención, y considerando que el programa es una referencia solamente, pero obviamente habrá un programa de segunda vuelta, y Boric buscando los acuerdos y los puntos de encuentro programático con los demás candidatos. Ese posicionamiento obviamente se va a catalizar y se va a profundizar en los días que vienen. Y un dato importante, creo yo, es la proyección de con quiénes vas a gobernar. Y ese es el desafío mayor para ambos. ¿Con quiénes vas a gobernar? ¿Cuáles son tus equipos? ¿Cuán capaz eres de salir de tu trinchera? ¿Ah? Y construir algo que proyecte la idea de mayoría de gobierno no solo para los tuyos, sino para el conjunto del país. Y ahí cada uno, claro, tiene sus respectivos problemas y si los identifica bien, los va a resolver. Pero fíjate que la proyección de equipos va a ser muy decisiva. ¿Ah? Porque si continúa la idea de que Boric va a gobernar con un equipo de su generación, de inexpertos, metidos en la trinchera del Frente Amplio y el Partido Comunista, obviamente no tiene nada que hacer. Y lo mismo Kast, si no logra incorporar incluso más allá de las afiliaciones políticas de la coalición, incluso la de gobierno actual, tampoco va a ganar. Kast tiene claro, de alguna manera nos decía antes, se va a enfrentar con el Congreso y se va a enfrentar con la Convención. De Boric se decía, bueno, va a colaborar con el Congreso, ahora también va a tener un Congreso difícil, pero de alguna manera puede entenderse el clivaje de la elección, aparte de los clivajes que van a querer poner los candidatos. Uno va a decir profundización democrática versus fascismo, va a decir desde la izquierda, y desde la derecha van a decir libertad o comunismo. Pero más allá de eso, que seguramente servirá para movilizar a las barras bravas, creo yo que va a haber un clivaje en torno a nueva constitución, sí o no. De alguna manera, un plebiscito anticipado a lo que podría ser la nueva constitución. Y me imagino que habrá una pregunta respecto específicamente de cómo impacta esto en la convención, pero la espero.
Bueno, sí, Pepe, efectivamente, en ese sentido, ¿cómo ves el balance de fuerza entre la convención y este Senado que está dividido con 50% del Parlamento hacia el bloque de derecha? A tu juicio, ¿se acaban las ideas como plebiscito dirimente, aumentos de presupuesto o una eventual eliminación del plebiscito de salida? Por supuesto, todo eso queda completamente atrás y fuera de lugar, digamos. ¿Ah? No había expectativa de aprobar eso con el Congreso actual, menos lo habrá con el Congreso que se inaugura el 11 de marzo próximo. El tema es más profundo en el sentido de que la convención se va a ver obligada a escuchar y leer bien las señales que le entregó el país en su comportamiento electoral, porque los extravíos políticos, filosóficos, mentales, etcétera, de la convención, obviamente chocan con el sentido común que primó de equilibrio, de continuidad, pero también de cambio, o de cambio con continuidad en la elección del domingo último. Por lo tanto, la convención va a sentir la presión de que si no propone un texto razonable, corre riesgo de ser rechazado. Y en consecuencia allí, si ganaba Boric, o si gana Boric, naturalmente el interés de cualquier presidente que está en fase con la convención va a ser colaborar para el éxito de conseguir 2/3 para la proposición de un texto constitucional. Probablemente la relación de Kast con la convención es más compleja porque Kast votó rechazo y se ha erigido como un antagonista siquiera de la posibilidad de construir un acuerdo, pero es pragmático. Y si ganara, creo también se va a poner del lado del acuerdo. Ahora, lo que la convención fue notificada de que no va a tener prolongación de su trabajo, más allá del año que establece la reforma constitucional, que no va a tener modificaciones que alteren de alguna manera la obligación de construir 2/3 para proponer texto constitucional. Y desde ese punto de vista, el resultado electoral es una señal de estabilidad, es una señal de que si había algún riesgo, yo creo que era bajo, de locuras constitucionales, ese riesgo bajó abruptamente. Bueno, Pepe, muchas gracias. Como siempre, un muy buen análisis político electoral. Muchas gracias nuevamente. Ok, gracias a ustedes. Chao, chao.